Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, un par de cosas importantes. Los fanfics y novelas ligeras que narro en este canal no son de mi autoría. Todos los créditos van a sus respectivos creadores originales. Si te gusta el contenido, suscríbete a este canal para no perderte los próximos capítulos. Y como medida de respaldo, también te recomiendo seguir mi segundo canal, Yuji Fanfic, por si en algún momento algo le llega a pasar a este canal, ahí vas a poder seguir encontrando el contenido sin problema. Si quieres tener acceso anticipado a los vídeos antes que nadie, únete como miembro del canal. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, por su apoyo constante que hace posible que este proyecto siga adelante. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron junto a la cama, proyectando un tenue resplandor dorado. Eran las 4 de la mañana. Smjun Minamoto se despertó a la hora prevista, perfeccionó su energía maldita e hizo algunos ejercicios ligeros en el patio. No tenía previsto salir hoy. El vientre maldito que capturó ayer aún estaba pendiente de ser tratado. Tras finalizar tranquilamente su entrenamiento diario, Smjun regresó a la sala de estar. El vientre maldito permanecía sentado con las piernas cruzadas en el suelo de madera de la esquina, tal como había estado desde el día anterior. Su cabeza, parecida a una langosta, lucía una expresión inexpresiva y sin vida. No mostraba la más mínima emoción, porque ya no podía. Cuando Smjun lo asimiló, debilitó su mente y su voluntad. En ese momento, no se diferenciaba de una planta y ni de un espíritu maldito vegetativo. Conservaba únicamente la característica de estar vivo, sin capacidad para actuar de forma independiente. Cada uno de sus movimientos estaba bajo el control de Smjun, dirigido por el mechón de pelo carmesí clavado en la parte posterior de su cabeza. Esta habilidad se había ido desarrollando gradualmente desde que Smjun comenzó su investigación sobre la asimilación de la cabeza de mosca. Al implantar sus propias células sanguíneas y de carne en un organismo vivo, esas células se apoderarían del cuerpo como un cultivo parasitario, devorando nutrientes para crecer y fortalecerse, hasta erosionar y reemplazar por completo al huésped. La víctima permaneció con vida, pero gradualmente se transformaría en la figura de Smjun, todo excepto la cabeza, que él conservó deliberadamente. Una vez que el alma también se transformó, la asimilación total se completó. En ese momento, la energía maldita, el alma y el cuerpo del objetivo pertenecerían por completo a Smjun. Sería como tener una extremidad externa, una que pudiera controlar por completo, pero que a la vez conservara sus propias habilidades técnicas. El único inconveniente era que debía mantenerse un contacto estrecho. El mechón de cabello con la punta carmesí debía permanecer conectado en todo momento para mantener activa la asimilación. Si el contacto se rompía, el cuerpo colapsaría instantáneamente y el alma se dispersaría. El vientre maldito estaba en pleno proceso de asimilación. En cuanto a Fliad, ya había sido asimilado por completo y ahora se parecía exactamente a una versión en miniatura de Smjun. La única diferencia eran las dos alas de color blanco grisáceo en su espalda, que se asemejaban a alas de pollo. Fliats era débil, carecía de técnica o habilidad especial, por lo que Smjun lo había asimilado por completo. Como no había borrado su voluntad, las alas permanecieron, símbolo de su identidad original. Smjun observó cómo la cabeza de moscas movía rápidamente por el cielo. Aunque tenía un rostro atractivo y juvenil, su porte era sórdido y su expresión astuta, con ojos llenos de inteligencia maliciosa. Su rostro se ensombreció. Con un pensamiento, tomó posesión del cuerpo de Fliats y comenzó a dar vueltas sobre su cabeza. Sus movimientos eran suaves y ágiles. Tenía que admitirlo. Volar era una sensación maravillosa. Surcar los cielos le proporcionaba una sensación de libertad ilimitada, como si no hubiera ningún lugar al que no pudiera ir. Una vez que hubo saciado su apetito, descendió lentamente y se mantuvo suspendido en el aire frente a su cuerpo original, batiendo sus alas para mantenerse a flote. Mirando fijamente a la cabeza de mosca, Smjun frunció el ceño por un momento, luego levantó una mano con decisión y le limpió la cara. Sus rasgos se desvanecieron, dejando una superficie lisa, como un espejo. Smjun se miró fijamente en el espejo, y el espejo le devolvió la mirada. Con sus sentidos conectados, podía ver tanto el espejo como su propio rostro. Una perspectiva singularmente extraña. Intrigado, cerró los ojos.
La cabeza de mosca volvió a alzar el vuelo, su rostro de espejo reflejando todo en la sala de estar. Mesas, sillas, tazas de té, sofás, aún insatisfecha, salió volando del ático y se dirigió al patio. Al alzar la vista, el espejo reflejaba el cielo azul, salpicado de finas nubes blancas. Al bajar, capturaba la mitad de la tierra, bañada por una suave luz solar que se tornaba dorada a medida que se extendía la distancia. La vista panorámica era extrañamente reconfortante, como si incluso su estado de ánimo se hubiera expandido con ella. Tras observar un rato, regresó a la sala y abrió los ojos, contemplando las alas de la cabeza de mosca. Llamar a lo que había hecho volar parecía demasiado generoso. Planear sería más preciso. Las alas eran demasiado débiles. Tras pensarlo un momento, Smjun decidió remodelarlas. Como conocía muy bien a las águilas, optó por las alas de águila. Sin dudarlo. Tras una rápida transformación, las débiles alas se convirtieron en poderosas alas de águila. Fuertes, majestuosas e imponentes, otorgando instantáneamente a la figura una presencia más dominante. Se elevó hacia el cielo, sus alas surcando el aire como aletas en el agua, dejando leves ondas a su paso. En un abrir y cerrar de ojos, estaba muy lejos. De no ser por el límite del mechón carmesí, podría haber llegado aún más alto y más lejos. Al ver regresar a Fliad, Smjun asintió con satisfacción y cedió el control. La cabeza de mosca se quedó inmóvil, y de repente alzó el vuelo por su cuenta, revoloteando como un perro salvaje. Molesto, Smjun simplemente usó el hilo carmesí para atarla de nuevo y la dejó colgando sobre su cabeza. Smjun se volvió hacia el espíritu maldito cabeza de langosta. Este era más difícil de vencer. Tenía el tamaño de una persona normal. ¿Dejar que cuelgue sobre su cabeza? Mejor que algo le haga caca encima. Aunque el cuerpo de un espíritu maldito estuviera hecho de energía maldita, su leve obsesión por la limpieza no podía tolerar la idea. El Fliad fue un caso especial. De repente, me llegó la inspiración. ¿Energía maldita? Su energía maldita, su carne y su alma podían convertirse entre sí en una proporción de 7:1:1. En otras palabras, 7 unidades de energía maldita podían convertirse en una unidad de carne o alma. Las conversiones de carne y alma eran 1:1. La energía maldita era la más fácil y conveniente de convertir, por lo que Smjun solía usarla como intermediaria entre la carne y el alma. Ahora que tanto la cabeza de mosca como la cabeza de langosta estaban hechas esencialmente de su propia energía maldita, ¿por qué no podía convertirlas en carne? Buscó un espejo en la sala de estar, pero no lo encontró. Revisó el dormitorio, pero seguía sin haber ninguno. Ni siquiera en el baño había uno. Bien. Se arrancó un mechón de pelo y lo dejó caer frente a sí. En la punta, un bulto de carne rezumaba, transformándose rápidamente en un ojo largo y afilado. Dentro del ojo, aparecieron pupilas concéntricas que temblaban ligeramente al fijarse en él. Smjun se quitó la camisa. El Fliad dio una vuelta por encima de nosotros y luego se quedó suspendido en el aire cerca. Alzando su mano con garras, Smjun miró a ambos lados. De repente, su cuerpo se retorció y se volvió borroso, transformándose en una forma oscura, fluida y gaseosa que flotaba en el aire. Con un ligero roce de sus dedos, la masa volvió a subir por su brazo. Tras estirarla y remodelarla un poco, varias líneas negras se enroscaron alrededor de su pecho. A través de la visión ocular, las marcas parecían abstractas, pero formaban tenuemente un patrón circular, del tamaño de la palma de la mano, que se reflejaba en su corazón. Concentrando su mente, Smjun observó cómo las marcas del espejo temblaban y se liberaban, volviendo a la forma humana reflejada de la cabeza de mosca. Batió sus alas y se lanzó al patio, cortando el aire con un aleteo, antes de regresar al lado de Smjun y transformarse una vez más en líneas negras sobre su pecho. Estaba muy satisfecho. Este método era mucho más práctico. Una vez asimilada por completo, la cabeza de langosta también tendría su lugar. Aún le quedaba mucho espacio en el cuerpo. Podría capturar más espíritus malditos únicos más adelante para acumular habilidades técnicas especiales. Poco a poco, forjaría un cuerpo de guerra. Poder a la izquierda, precisión a la derecha, resistencia en el núcleo y la fuerza de una bestia protegiendo su corazón. Estas líneas tenían funciones especiales. Por ejemplo, mejorando su resistencia cardiovascular y física. O actuando como baterías de energía maldita. Llamémoslos sigilos de energía maldita.
Tras pensarlo un poco, Smjun se volvió a poner la ropa, ocultando los sigilos debajo. Desde fuera, e incluso para los sentidos, eran indetectables. A mediados de marzo, Smjun Minamoto había superado su cuota de misiones del mes, completando con éxito ambas tareas obligatorias. A partir del mes siguiente, ya no estaría sujeto a tareas obligatorias. Tras el reciente incidente del útero maldito, Smjun decidió bajar el ritmo una vez más. Reconoció numerosas áreas en las que podía mejorar. Su armadura de carne requería perfeccionamiento y optimización. Actualmente, solo un brazo estaba terminado. Su plan era desarrollar una armadura de cuerpo completo para eliminar las vulnerabilidades físicas, luego identificar y corregir cualquier deficiencia durante el combate, mejorando y actualizando continuamente sus capacidades. La estructura de sus ojos compuestos también requería ajustes debido a problemas menores. Anteriormente, si bien podía sentir la presencia del útero maldito, le costaba seguir sus movimientos. Solo cuando Shiko Mishima actuó como cebo, la criatura reveló sus debilidades. Convencido de que la práctica es la prueba definitiva de la verdad, Smjun, mediante el uso repetido, había ideado un sistema más eficaz. Ahora, la reestructuración era imprescindible. Concentró su energía, provocando que su globo ocular se desprendiera y cayera en la palma de su mano, dejando la cuenca del ojo vacía. Un oscuro vacío que recordaba a un agujero negro, cautivador e inquietante. Al examinar el globo ocular de cerca, parecía único, pero en su interior se encontraban incrustadas docenas de ojos más pequeños. El iris presentaba una pupila central grande rodeada de numerosas pupilas diminutas, cada una de las cuales se contraía y expandía de forma independiente, ofreciendo campos de visión separados. Si bien esta configuración proporcionaba la funcionalidad de un ojo compuesto, carecía de escalabilidad y se estaba volviendo insuficiente para su creciente poder. Con un pensamiento, Smjun transformó el globo ocular de nuevo en sus células básicas de carne y sangre, que luego se disolvieron en la palma de su mano. Una energía maldita brotó en las cuencas vacías de sus ojos, casi licuándolas. Un diminuto globo ocular blanco se formó en medio de la energía, con un iris circular en un lado y recubierto por una membrana cristalina endurecida que emitía un suave resplandor. Posteriormente, surgieron casi un centenar de globos oculares idénticos, dispuestos en una estructura especializada que se integraba a la perfección. Al repetir el proceso con la otra cuenca ocular, sus ojos ahora parecían un cielo estrellado, con cada globo ocular apareciendo y desapareciendo entre la niebla de energía maldita condensada. Sus superficies reflejaban puntos de luz, como estrellas centelleantes. Sin embargo, el total combinado de alrededor de 100 globos oculares, aunque minúsculos, llenaban densamente el espacio limitado de sus cuencas oculares, una visión desalentadora para cualquiera que tenga miedo a los racimos. El objetivo inmediato de Smjun era construir 1000 en cada enchufe. Una vez que aumentara el número de estrellas, seguramente Bane desarrollaría tripofobia por contemplar un cielo estrellado, ¿verdad? Desde el principio, Smjun había evitado replicar los ojos compuestos expuestos de las moscas, considerándolos estéticamente desagradables y desalineados con su visión. Este enfoque tenía sus ventajas y desventajas. Su campo de visión se limitaba a 180 grados, muy por debajo de la perspectiva de casi 360 grados de una mosca. Sin embargo, su visión dinámica y microscópica superaba con creces la de cualquier insecto. Con su vista agudizada, enfrentarse de nuevo al útero maldito le permitiría ver a través de sus disfraces y rastrear sus movimientos sin esfuerzo. ¿Y qué hay de las anomalías inhumanas en su apariencia? Con tan solo entrecerrar los ojos, podía ocultarlos de los demás, asegurándose de que la gente común no se diera cuenta, siempre y cuando actuara con precaución. Actualizando sistemáticamente sus habilidades, Smjun salió de su residencia con la intención de estudiar las barreras en la preparatoria de Jujutsu. Desde que se adentró en las técnicas de barrera a través del nuevo manual de Jujutsu, había estado perfeccionando las cortinas, utilizándolas principalmente como amplificadores de la percepción. Sin embargo, la reciente misión del útero maldito había puesto al descubierto ciertas deficiencias. Se dice que Tengen es la máxima expresión de las técnicas de barrera. La preparatoria Jujutsu está repleta de templos y santuarios, la mayoría de los cuales son ilusiones que cambian de disposición diariamente gracias a las técnicas de barrera de Tengen. Cada edificio está cubierto por una barrera con una función diferente.
Hasta ahora, Smuhun Minamoto rara vez había visto una barrera compleja a gran escala compuesta por múltiples capas que se reforzaban entre sí para formar una estructura estable. Su residencia estaba protegida por una barrera de alerta, el tipo más común en la preparatoria Jujutsu. Su función principal era la verificación de identidad, con cierta capacidad defensiva. Mientras la información de su credencial coincidiera con la suya, podía moverse libremente por la escuela sin activar ninguna alarma. De lo contrario, alguien vendría a arrestarlo e interrogarlo en cuestión de minutos. El principio en el que se basaba la barrera era bastante sencillo. Smuhun Minamoto lo comprendió en tan solo unos días. Después de eso, añadió otra barrera propia, ya que las alertas también implicaban vigilancia. ¿Quién querría que su vida cotidiana estuviera expuesta bajo vigilancia, incluso si nadie estuviera observando activamente? Smuhun Minamoto desanduvo sus pasos por la escuela. No tenía un destino claro en mente, simplemente vagaba y observaba. Finalmente, llegó a la bóveda prohibida. La barrera en este caso era de mayor calidad. Incluso en su superficie, tenía funciones como alerta, defensa, ocultación y transformación. Lo rodeó varias veces, extendiendo la mano ocasionalmente para tocarlo. Cada vez, podía sentir claramente cómo la energía maldita lo envolvía, seguida de una leve fuerza de repulsión. Smuhun Minamoto retrocedió medio paso. El brillo de las estrellas en sus ojos se intensificó. Cada una de sus pupilas reflejaba sutiles cambios en la bóveda prohibida. A diferencia de lo que se veía a simple vista, una energía maldita negra envolvía la estructura. Su densidad, extensión y flujo se hicieron claramente visibles. En el momento de máxima concentración, una puerta apareció fugazmente ante sus ojos. Smuhun Minamoto se quedó mirando, intentando verla con más claridad, cuando de repente sintió una mirada clavada en él. Entrecerró los ojos. ¿Esa mirada provenía de la barrera? ¿Era Tengen? Smuhun Minamoto desvió la mirada. En el instituto Jujutsu había muchas bóvedas prohibidas. Las más obvias eran, en su mayoría, insignificantes. Las verdaderamente importantes, pocos las conocían. La supuesta bóveda prohibida profunda que había mencionado Shiko Mishima en realidad no era tan profunda. En memoria de Smuhun Minamoto, la bóveda prohibida más importante estaba protegida por la barrera de Tengen. Contenía más de 1000 puertas, pero solo una era la verdadera entrada, y su ubicación cambiaba cada día, lo que hacía imposible predecirla. La barrera compuesta podía incluso cambiar dinámicamente, lo que demuestra la profundidad del dominio de Tengen. Smuhun Minamoto no intentó entrar por la fuerza. Abandonó la bóveda prohibida y continuó adentrándose en la escuela secundaria de Jujutsu. Según la nueva guía de Jujutsu, había un ascensor ubicado en las profundidades de la escuela que permitía llegar al nivel más bajo. Al final del camino se encontraba la residencia de Tengen. También era la entrada a las tumbas de la estrella, el lugar donde se construyó la principal barrera de Japón. Solo siguiendo el camino correcto se podía llegar a la sala principal de las tumbas de la estrella. En el centro mismo del salón se alzaba un árbol sagrado con raíces profundas bajo tierra, cuyo tronco atravesaba toda la cordillera que se extendía bajo la preparatoria Jujutsu. Esta era la barrera final. Tengen residía en las tumbas de la estrella. Smuhun Minamoto encontró el lugar. 2 hechiceros de Jujutsu estaban en la entrada. Dio un paso al frente. Lo miraron de reojo, pero no lo detuvieron, lo que significaba que podía entrar. Efectivamente, había un ascensor. Smuhun Minamoto lo eliminó. Lo que encontró ante sí fue un enorme árbol sagrado, tan alto que su copa quedaba fuera de la vista. El sendero serpenteaba a su alrededor, adentrándose cada vez más en su interior. Una densa red de templos y pagodas se extendía como una gigantesca telaraña a lo largo del anillo interior del acceso. Desde la perspectiva de un experto en barreras, la disposición seguía patrones precisos. Senderos ramificados se extendían hacia el exterior, con escaleras que conducían hacia arriba o hacia abajo a diferentes edificios. Smuhun Minamoto caminó por el sendero principal, descendiendo paso a paso, rodeando el árbol sagrado hasta llegar a una gran puerta. Intentó abrirla, pero no se abría. Aquí había una barrera especial, distinta de las que se usaban en el resto de la Academia Jujutsu. Solo podían entrar aquellos a quienes Tengen les había concedido acceso. Evidentemente, él no estaba entre ellos. Apoyado en la barandilla, Smuhun Minamoto alzó la vista hacia el imponente árbol sagrado. Eso también formaba parte de la barrera.
Mientras Tengen permaneciera, la barrera sería inquebrantable. Este lugar era el más seguro que existía. Incluso si toda la Academia Jujutsu fuera destruida, esta zona permanecería intacta. Esa era la confianza de Tengen, y la razón por la que Shunjun Minamoto había llegado tan lejos sin problemas. Sus ojos reflejaban la energía maldita que lo rodeaba, extendiéndose en todas direcciones. Algunos filamentos se conectaban, otros se oponían y se separaban. Algunos se ocultaban dentro de los edificios del templo, otros brotaban de diferentes escalones a lo largo del camino, sin embargo, alrededor del árbol sagrado, todo permanecía limpio, sin rastro de perturbación. Desde el interior, la distribución parecía vasta e intrincada. Caótica a primera vista, pero con un orden oculto. Pero desde fuera de la preparatoria Jujutsu, al observar todo el sistema, Shunjun Minamoto pudo ver el desorden oculto dentro de su estructura aparente. En los días siguientes, solía deambular por la preparatoria Jujutsu. A veces regresaba al acceso, pero nunca lograba entrar al salón principal. Otras veces, salía de la escuela y observaba la barrera desde el perímetro exterior. En el patio, un árbol tan grueso como los brazos de una persona se alzaba solitario. Flores marchitas y hierba muerta yacían esparcidas a sus pies, y el fuerte viento a veces doblaba sus ramas. Shunjun Minamoto y Shiko Mishima estaban entrenando. O mejor dicho, Shiko Mishima estaba atacando y Shunjun Minamoto simplemente estaba esquivando. Sus golpes eran feroces, atrapándolo en el centro de un aura de espadas giratoria. Shunjun Minamoto alzó la cabeza, cerró los ojos y extendió los brazos como si abrazara el cielo. Su cuerpo se inclinó mientras giraba sobre sus talones o puntas de los pies, dejando que el aura de espadas lo envolviera sin siquiera rozar la esquina de su túnica. Nunca se movió de su sitio. Cada vez que la hoja pasaba rozándolo, lo dejaba a un pelo de distancia. Al cabo de un rato, Shunjun Minamoto seguía relajado y tranquilo, mientras que Shiko Mishima ya jadeaba sin aliento. No más, he terminado. Hizo un gesto con la mano, dando por terminada la cita. Últimamente, cada vez que lograba algún progreso, acudía a Shunjun Minamoto para entrenar. Aunque perdía una y otra vez, cada combate le reportaba pequeños avances, dolorosos pero gratificantes. Shunjun Minamoto se detuvo. La expresión impetuosa que había en él se fue desvaneciendo poco a poco, siendo reemplazada una vez más por su habitual comportamiento tranquilo y cortés. Qué lástima, mi progreso sigue siendo mayor que el tuyo. Él la miró y asintió. Tienes que aprender a controlar tu fuerza. Cada golpe debe tener la cantidad justa de potencia. Si es demasiada, es excesiva. Si es demasiado poca, no es suficiente. Y ese equilibrio cambia según el oponente y tienes que encontrar ese punto. Mientras regresaban a la sala de estar, Shiko Mishima escuchaba atentamente, comentando de vez en cuando las propiedades y variaciones de las distintas técnicas. De reojo, divisó de repente un espíritu maldito que le resultaba familiar. Era aquel con cabeza de langosta, sentado tranquilamente en un rincón. Hizo una pausa. Ese es, el útero maldito de la última vez. Al acercarse a la esquina, su voz tembló de incertidumbre. ¿Por qué le resultaba tan familiar esa forma? Se parecía y mucho a Shunjun Minamoto. Se quedó mirando fijamente por un momento, luego extendió la mano de repente y pellizcó la cabeza de la langosta. No me toques. Era la voz de Shunjun Minamoto. Parpadeó. Entonces, lo comprendió. Al girarse para salir de la esquina, las comisuras caídas de sus labios se curvaron repentinamente en una sonrisa maliciosa. Se dio la vuelta y le lanzó un puñetazo al pecho de la cabeza de langosta. En el instante en que su puño hizo contacto, la cabeza de la langosta se retorció, y sintió como si hubiera golpeado el aire. Mirando su brazo con sorpresa, comprendió rápidamente. La técnica de este útero maldito debía tener que ver con el espacio. En esa fracción de segundo, se había deslizado al vacío y se había reubicado, y luego había regresado a su lugar original justo cuando ella retiraba el brazo. El movimiento fue tan rápido que, visualmente, parecía que simplemente había fallado. Su puñetazo salió disparado, la cabeza de la langosta parpadeó y el golpe no atravesó nada. Desanimada, se dejó caer en silencio sobre el sofá y abrazó sus rodillas. Shunjun Minamoto la miró sorprendida. Su rostro se contrajo gradualmente, apretando los dientes con frustración. Cada vez que entrenaba con Shunjun Minamoto, no podía evitar sentirse impotente.
Si sus fuerzas no le permitían seguirle el ritmo y no podía brindarle el apoyo adecuado, él sin duda la abandonaría y se marcharía solo. No podía permitirse ser una carga, ni frenar a nadie. Si eso sucediera, no le quedaría más remedio que marcharse. Con otro hechicero, probablemente volvería a su trabajo original como asistente de soporte. Volver a como eran las cosas antes. Últimamente se lo había pasado realmente bien. Luchando contra espíritus malditos, comprendiendo mejor lo que significaba ser una hechicera de Jujutsu. Su expresión era contradictoria. Ella era feliz. Y como era feliz, no podía soportar renunciar a esa felicidad. Al cabo de un rato, un suave murmullo provino de debajo de su cabeza inclinada. ¿Qué es exactamente una técnica maldita? Smuhun Minamoto pareció percibir su estado de ánimo. Tras una breve pausa, señaló el gran árbol del patio. Una técnica maldita es como una semilla. Al despertar, brota de la tierra. Con cada uso, echa raíces lentamente y crece hasta convertirse en un retoño. A medida que el hechicero adquiere experiencia y la perfecciona, ese retoño recibe el sustento necesario para crecer. Cuando madura y se convierte en un árbol, el tronco representa el flujo natural de la técnica y las ramas, su expansión. Si el hechicero posee la aptitud suficiente y domina la técnica maldita del lapso, es posible que una nueva raíz brote y se convierta en otro árbol. Cuando un solo árbol se transforma en un bosque, ese bosque es la técnica maldita del lapso. A partir de ahí, el poder de la técnica crece exponencialmente. Smuhun Minamoto se acercó a Shiko Mishima, le acarició el rostro y, con un destello de luz roja en la punta de sus dedos, formó un ojo en forma de estrella. La presionó contra el centro de su ceja. El ojo estrellado parpadeó 2 veces, y luego una lágrima rodó por su mejilla. Lo limpió rápidamente. Era la primera vez que realizaba el procedimiento y aún no estaba familiarizado con él. Colocó una mano sobre su sien, manteniendo el ojo estrellado en su lugar. Cierra los ojos, dijo en voz baja. Aún confundida, Shiko Mishima obedeció. Una extraña visión se desplegó inmediatamente en su mente. Lo primero que sintió fue una aguda sensación de claridad. El mundo parecía más nítido, más vívido. Más colores llenaron su visión, e incluso los detalles más pequeños destacaban. Podía ver la brisa afuera, las nubes que se desplazaban en el cielo, e incluso el delicado aleteo de las alas de una mariposa sobre una flor. A continuación, la invadió una sensación de inmensidad. El cielo parecía más alto, la tierra más extensa. Con ella misma como centro, su visión se extendía hacia adelante sin obstáculos. Podía ver con claridad todo el Instituto Jujutsu y las montañas circundantes. Entonces llegó la sensación de que el tiempo se ralentizaba. Todo en el mundo se movía más despacio, excepto ella. La avalancha de estímulos sensoriales la abrumaba. Su cerebro luchaba por procesarlo todo, y una oleada de mareo la invadió. Su última mirada se posó en Smuhun Minamoto. Incluso en esa visión hiperrealista, el hombre lucía impecable. Ni un solo poro en su rostro. Sintió una punzada de envidia. Entonces su cabeza se inclinó hacia adelante y se golpeó contra la mesa de centro. Smuhun Minamoto la atrapó. Con un suave toque en su frente, el brillo rojizo volvió a parpadear. El ojo estrellado se cerró y se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una tenue marca roja que se desvaneció rápidamente. Para Shiko Mishima, fue como si, siendo miope y con una graduación de 4000 grados, de repente le arrancaran las gafas. Necesitaba algo de tiempo para adaptarse antes de que sus sentidos volvieran a la normalidad. Así que eso es una técnica maldita. En comparación, las artes marciales, las técnicas de espada, las armas, no son más que hojas o ramas. Incluso con energía maldita, no son más que malas hierbas que crecen bajo el árbol. Smuhun Minamoto sabía cómo consolar a la gente. Puede sonar complicado, pero en realidad es sencillo. Una técnica maldita es simplemente un tipo de talento, una habilidad. Todo depende de cómo la uses. Su punto de vista era radicalmente distinto al de la mayoría de los hechiceros. Nunca aceptó la idea de que el 80% de la fuerza de un hechicero de Jujutsu proviene del talento innato. La mayoría de la gente ni siquiera había alcanzado el nivel en el que el talento importaba. ¿Y qué si alguien no tuviera una técnica maldita? Aún así podría convertirse en un grado 1 de primer nivel. Puede que no sea la persona más indicada para decirlo, pero el principio se mantenía.
Existen cientos de miles de supuestos genios, e incluso algunos entre ellos que son únicos en su especie. Aunque seas el mejor, no hay garantía de que alguien aún más fuerte no surja más adelante y te supere. Compararse con los demás es parte de la naturaleza humana, pero obsesionarse con ser siempre el mejor no tiene sentido. ¿No es más práctico centrarse en mejorar uno mismo en lugar de obsesionarse con las comparaciones? Cuando llegues a un límite real, entonces rómpelo. ¿Ya eres un hechicero de Jujutsu y aún crees que tu destino está escrito? La expresión de Shunjun Minamoto adquirió un matiz de desdén. ¿Qué clase de mirada es esa? El estado de ánimo de Shiko Mishima cambió rápidamente. Se puso de pie de un salto y gritó llena de energía. Una ronda más. Ella nos guió hacia el patio. Justo antes de salir, se giró con una radiante sonrisa. No pensabas que estaba desanimado, ¿verdad? Eso sería subestimarme. Salió a la sombra del árbol y apoyó suavemente una mano sobre su tronco. A ella no le importaban mucho las técnicas. Incluso las malas hierbas, cuando hay demasiadas, pueden ahogar un árbol. Y en serio, si tus ojos se ven tan raros, busca la manera de cubrirlos. Shiko Mishima desenvainó su espada. Me están provocando tripofobia. A Shunjun Minamoto no le importó. Ella había presenciado casi de primera mano toda la evolución y el perfeccionamiento del ojo compuesto. Rara vez se molestaba en entrecerrar los ojos o disimularlo. ¿Qué le importaba si otros hechiceros lo notaban o no? Al ver a Shiko Mishima irradiando energía de nuevo, Shunjun Minamoto sonrió y la siguió. Nunca la había visto realmente afectada. Siempre irradiaba una especie de impulso hacia adelante, bueno, a menos que estuviera bebiendo. En realidad, si bien no se podían crear técnicas malditas, se podían lograr resultados similares mediante los métodos adecuados. Como la manipulación de marionetas. Las técnicas de la señora Minamoto y Masamichi Yaga eran ejemplos de manual. Claro que las técnicas no se aprenden, pero después de todo este tiempo, Shunjun Minamoto había desarrollado un profundo conocimiento de la manipulación de marionetas. Cambia tu forma de pensar. Su cabello carmesí actuaba como hilos de marioneta. Usar espíritus malditos asimilados como partes externas del cuerpo no era diferente a manipular marionetas perfectas. ¿Acaso esa no era una forma de manipulación de marionetas exclusiva de él, Shunjun Minamoto? Entró en el patio. Esta vez, era él quien atacaba mientras Shiko Mishima defendía. Aunque le costaba, se mantuvo firme. Si Shunjun Minamoto quería ganar, tendría que esforzarse. Siempre lo daban todo en los entrenamientos. Mientras nadie muriera, cualquier lesión era leve. Sinceramente, Shiko Mishima era fuerte. Con una fuerza de nivel semigrado 1, ya se encontraba en la cima del mundo del Jujutsu. Shunjun Minamoto asestó un poderoso golpe, rompiendo su guardia y lanzando un feroz ataque. Shiko Mishima retrocedió, aferrándose a duras penas. Una vez que Shunjun Minamoto se dejó llevar por su ritmo, el resultado estaba prácticamente sellado. Pronto, no le quedó a dónde correr. Una patada la derribó. Cayó al suelo. Apoyándose en su espada, sonrió levemente. Tras recuperar la compostura, se puso de pie con dificultad. Su sonrisa se desvaneció por el esfuerzo mientras alzaba la espada por encima de la cabeza. Sus brazos formaron un amplio ángulo, con la mirada fija en Shunjun Minamoto desde debajo de su muñeca izquierda. Una postura para lanzar un ataque frontal. ¡Ah! Lanzó un grito y se abalanzó hacia adelante, ganando fuerza con cada paso. La hoja se hacía cada vez más pesada. Al acercarse a él, el aura de la hoja le revolvió el cabello. La bajó. Shunjun Minamoto se apartó. La hoja cambió de rumbo, describiendo un movimiento horizontal. Se echó hacia atrás lo justo. El aura apenas rozó el dobladillo de su ropa. Con una palma, golpeó su muñeca. El tachi se le escapó de las manos y se clavó en el suelo. Ja, ja. Perdí. Conocer a Shunjun Minamoto fue a la vez una desgracia, y una bendición. La miró, y un pensamiento afloró silenciosamente. Si ella realmente quería una técnica maldita, tal vez y había una manera de que él pudiera dársela. Una de sus miradas se desvió hacia la cabeza de la langosta en la esquina. No se podían crear técnicas malditas. Pero podían tomarse prestadas. O transferirse. El tiempo pasó rápido. Así era la vida de un hechicero de Jujutsu. Mientras trataras el exorcismo como si fueras a trabajar, no era muy diferente de un trabajo normal.
Cuando no había misiones, los días pasaban volando, igual que las vacaciones, que siempre parecían desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Quitarse la identificación no era muy diferente a que un oficinista se aflojara la corbata. Había comenzado un nuevo año escolar. No es que tuviera mucho que ver con Smjun Minamoto. Pero a Shiko Mishima le encantaba. Siempre que un estudiante de primer año se topaba con ella, tenía que hacer una reverencia y saludarla con un respetuoso senpai. Ella aún sentía un gran orgullo por pertenecer a la preparatoria Jujutsu. De ella, Smjun Minamoto supo que este año, una vez más, solo había 2 estudiantes nuevos. El número de alumnos admitidos anualmente siempre era muy bajo. Era inevitable preocuparse. ¿Llegaría un año en que la escuela de Jujutsu simplemente se quedara sin estudiantes? Las personas con talento para el Jujutsu eran demasiado escasas. Smjun Minamoto estaba descalzo en su sala de estar, con el cabello negro suelto y la parte superior del cuerpo al descubierto. En su pecho lucía una mancha de metal plateado oscuro, brillante como un espejo. En el centro de su torso, una marca circular negra con 3 puntas retorcidas, parecidas a espadas, que irradiaban desde la parte superior, inferior y los laterales. 8 en total. Alrededor, se veían líneas cortas y discontinuas dispersas que recorrían sus músculos. La cabeza de la langosta había sido asimilada por completo y ahora se encontraba alojada en su interior. La disposición de estos símbolos, los patrones que formaban y las inscripciones diminutas no eran meramente decorativas. Cada elemento tenía un propósito. Smjun Minamoto los había dispuesto basándose en los principios de las técnicas de barrera. En este momento, con solo unas pocas maldiciones asimiladas, la barrera solo podía proporcionar un aislamiento y una defensa mínimos. Aún así, era mejor que nada. Al menos no necesitaba paraguas cuando llovía, y no tenía que preocuparse de que el polvo se le pegara al caminar. Estudió atentamente los símbolos, ajustando la disposición de algunas líneas. Un destello de luz negra pulsó sobre su pecho, dándole al diseño una apariencia más pesada y densa. Satisfecho, asintió. La barrera se estaba fortaleciendo. Con el tiempo, sería una gran ventaja. Smjun Minamoto se puso una chaqueta para ocultar las marcas, se calzó unas zapatillas y salió tranquilamente del ático. Se dirigía a ver a Masamichi Yaga. Estoy solicitando el ascenso a hechicero de grado 1, dijo Smjun Minamoto sin rodeos, mientras tomaba un sorbo de té y dejaba la taza con cuidado. Masamichi Yaga ni pestañeó. Se sirvió una taza, cogió un paño y secó el agua de la mesa. Tras dar un sorbo, dejó la taza con elegante destreza. Deberías haberlo intentado hace mucho tiempo. Me sorprende que hayas esperado tanto para venir a verme. Se trataba de un crecimiento integral y de construir una base sólida. Smjun Minamoto tenía estándares más altos y más estrictos que nadie a la hora de evaluarse a sí mismo. Masamichi Yaga no esperó respuesta. Claramente, no la esperaba. Rebuscó en un cajón y sacó 2 sobres. Para ascender al grado 1 se requieren recomendaciones de al menos 2 hechiceros de grado 1 o superior, y la confirmación de las cualificaciones a través de varias misiones. Ya he preparado las cartas. Agitó los sobres y se los entregó. Tu historial de misiones también cumple básicamente con los estándares. ¿Básicamente? ¿Entonces todavía faltaba algo? Smjun Minamoto arqueó una ceja y abrió los sobres. Uno estaba firmado por Masamichi Yaga. El otro, ¿era de Yoshinobu Gakuganji? Ah. El viejo guitarrista. A Smjun Minamoto le interesaba bastante la técnica de aquel chico. Las escuelas de Jujutsu de Tokio y Kioto operaban bajo el mismo sistema. Si bien el personal podía pertenecer a distintas facciones, en general, se trataba de una sola red. Por lo tanto, aunque Smjun Minamoto era de Tokio, no era extraño que un hechicero de Kioto lo recomendara. Guardó los sobres y bebió su té en silencio. Masamichi Yaga hizo lo mismo. Los dos se sentaron uno frente al otro en silencio, sin mirarse a los ojos. Al poco tiempo, Masamichi Yaga finalmente habló. ¿Hay una misión urgente? Gano. Los labios de Smjun Minamoto se curvaron ligeramente. Inmediatamente, sintió una mirada amenazante. Masamichi Yaga hizo una pausa, sintiendo cómo una vena le palpitaba en la frente. Sacudió la cabeza y continuó. Uno de los alumnos de último curso se fue de misión a Shizuoka y no se ha puesto en contacto con nosotros en 2 días. ¿Así que quieres que la apoye? Preguntó Smjun Minamoto con curiosidad.
Yaga casi nunca se entrometía con él, y mucho menos le asignaba tareas. No. Ya envié a una estudiante de segundo año a la que estoy asesorando para que la apoye, dejó la frase inconclusa, como si le costara decir lo siguiente. ¿Entonces es peligroso? ¿No hay suficiente personal? Smujun Minamoto suspiró. Estas conversaciones tan indirectas eran agotadoras. La misión no es difícil. Simplemente se olvidarán de traer la ventana de apoyo o de colocar una cortina, así que... Entonces solo voy como apoyo, y cuando regrese, me ascenderán a grado 1. Smujun Minamoto entrecerró los ojos. ¿Así de fácil? Si Yaga no se lo hubiera dicho personalmente, habría sospechado que se trataba de otro plan de los altos mandos. Aún tienes que hacer que parezca legítimo. Entonces, ¿lo aceptas o no? Masamichi Yaga claramente estaba perdiendo la paciencia. ¿Lo ves? Ya te estás alterando. Smujun Minamoto apuró su té, se enderezó y sonrió con sorna. ¿Apoyo? Con todo respeto, esa era su especialidad. Aceptaré la misión. Tienes que llegar antes que ellos, pero los de segundo año se fueron hace media hora, dijo Yaga mientras tomaba un sorbo de té. Así que vas un poco justo de tiempo. Smujun Minamoto se dio la vuelta y se marchó sin decirle una palabra más, como si ya hubiera tomado una decisión. Justo antes de salir por la puerta, Yaga lo llamó desde atrás. No olvides tu uniforme. Amamatsu, prefectura de Shizuoka. El cielo estaba cubierto de nubes. Dentro de una mansión de estilo occidental de la que se rumorea que está embrujada. ¿Cuándo va a terminar este maldito pasillo? Una chica de cabello oscuro vestida con un atuendo de sacerdotisa estaba de pie contra la pared, escudriñando impacientemente su entorno. El pasillo se extendía en línea recta en ambas direcciones, perdiéndose en una oscuridad absoluta. Todas las puertas estaban cerradas y el silencio se cernía sobre ellos desde todos los lados. En el instante en que habló, su voz resonó por el pasillo, capas y capas de sonido distorsionado rebotando. Sonaba casi como si algo en la oscuridad le susurrara. Se estremeció, encogiendo los hombros. Cuanto más miedo sentía, más difícil le resultaba dejar de mirar hacia las sombras. Junto a ella se encontraba una mujer madura de cabello canoso, vestida con un uniforme de apoyo de estilo diferente. Una falda de color morado oscuro con una blusa negra, ceñida a la cintura y anudada con elegancia, que realzaba sus curvas. Calzaba zapatos de tacón alto de mujer. La mujer de cabello plateado echó un vistazo a su reloj. Llevamos caminando unos 30 minutos, calculó en silencio. Eso son casi 15 kilómetros, y no hemos visto ni una sola señal. Smujun Minamoto encontró a Shiko Mishima, le contó lo que estaba pasando y le pidió las llaves del coche. La tarea del ascenso debía completarse solo. Se marchó tras despedirse. El rostro de ella reflejaba una profunda preocupación. Se dirigió a la puerta de la escuela y divisó el coche negro aparcado junto a la acera. Solo hay una primera vez y luego se convierte en costumbre. Travestismo, infracciones de tráfico y lo mismo. Resulta que su identificación de trabajo podía usarse como licencia de conducir. Se enteró de eso más tarde. Smujun Minamoto entró, arrancó el motor y puso la música. No me causó ninguna impresión. Esta ciudad está hecha por imitación. Deseando tu sensación. Canción. Move, Rage Your Dream. Pisó el acelerador a fondo. Sintiendo el motor arrancar bajo él, el rugido del coche mezclándose con la música que retumbaba en sus oídos. Finalmente comprendió por qué a Shiko Mishima le encantaba tanto la velocidad. ¿Era una misión urgente? Podía sentir cómo la adrenalina comenzaba a subir. Y... La mujer de cabello plateado levantó las comisuras de los labios y analizó. Por lo que se desprende de esto, la barrera del espíritu maldito dentro de la mansión no es una estructura circular. Lo más probable es que sea un sistema modular que se ajusta a nuestros movimientos. De lo contrario, tendría que ser una barrera inmensa e infinita, ¿verdad? La sacerdotisa del santuario captó rápidamente el hilo, aunque era evidente que esa posibilidad era remota, mucho más allá del alcance original de la misión. Tal vez, pero las probabilidades de que eso ocurra son realmente muy bajas, asintió la mujer de cabello plateado. Bajo la mirada de la sacerdotisa del santuario, extendió un dedo y tocó suavemente la pared, donde apareció una extraña hendidura. La sacerdotisa la siguió, y una sensación suave y elástica acarició la punta de su dedo, como si tocara piel humana. Intercambiaron una mirada.
La sacerdotisa del santuario se estremeció. El cuerpo de Smjun Minamoto tembló ligeramente, pero su agarre al volante se mantuvo aterradoramente firme. Había empezado a lloviznar. Bajó la ventanilla. Unas frescas gotas de lluvia entraron, golpeando su rostro y ayudándolo a calmarse. Los coches pasaban a toda velocidad en un abrir y cerrar de ojos. Smjun Minamoto siguió aumentando la velocidad, dejándose llevar por el ritmo de la música. Su técnica era perfecta para ir a toda velocidad por la autopista. Ni siquiera tenía que controlar su cuerpo. La adrenalina ya hacía efecto. Los muros no se van a derrumbar. Separémonos. Tras un momento de cuidadosa reflexión, la mujer de cabello plateado tomó su decisión. Realmente parece una estructura modular. Nos dividiremos y nos moveremos con rapidez y de forma errática. Si la barrera del espíritu maldito no puede seguir nuestro ritmo, deberíamos poder escapar. Mientras uno de nosotros logre escapar, podremos atacar la barrera desde fuera o pedir refuerzos. Ella miró a la sacerdotisa del santuario. Buena idea. Intentémoslo. Respondió la sacerdotisa del santuario. Se apartaron el uno del otro, con las rodillas ligeramente flexionadas. La mujer de cabello plateado levantó un dedo y exclamó. ¿Listo? 1, 2, 3, ya. Con un elegante derrape, el sedán negro redujo la velocidad bruscamente y se detuvo a un lado de la carretera. Smjun Minamoto había llegado. Empujó la puerta, salió del asiento del conductor y contempló la mansión de estilo occidental que se extendía ante él, aún intacta. Justo a tiempo. Smjun Minamoto levantó la mano derecha, haciendo un gesto como si esgrimiera una espada. Emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad misma. Purifica lo impuro. Zumbido. Apareció una barrera semicircular que cubrió toda la mansión antes de desvanecerse en el vacío. Auge. Casi al mismo tiempo, se oyó un fuerte estruendo dentro de la mansión, seguido de un agudo grito femenino. ¡Ah! La pared exterior de la mansión estalló y la sacerdotisa del santuario cayó al vacío a través de un agujero enorme. El edificio comenzó a derrumbarse de arriba a abajo, y vigas de acero y escombros cayeron a raudales. La sacerdotisa del santuario dio vueltas en el aire, logrando apenas un aterrizaje forzoso antes de estrellarse contra los escombros. Un hombre de cabello blanco y gafas de sol llegó tarde, tras haber presenciado todo desde la distancia. Solo cuando la sacerdotisa quedó sepultada bajo los escombros, finalmente dio un paso al frente. Estamos aquí para rescatarte, Tilde. Se acercó a ella con las manos en los bolsillos, se inclinó y la miró fijamente a la cara. Oye, Utaime, ¿estás llorando? No estoy llorando. Las venas se le hincharon en el rabillo del ojo mientras apartaba los escombros. Y muestren respeto a sus mayores. Si lloras, ¿nos consolarás? La mujer de cabello plateado aterrizó suavemente junto a ellos. Mei-san no lloraría, ¿verdad? Eres fuerte. Jejeje, es así. Mei rió entre dientes, tapándose la boca. Gojo. No necesito que me salves. Gritó Utaime, levantando un dedo mientras se ponía de pie. Antes de que pudiera terminar, un grotesco espíritu maldito emergió de entre los escombros tras ella. Su cuerpo hinchado tenía forma de dedo gigante, con una calavera en la punta y un rostro humano en el vientre. El objetivo de la misión. El espíritu maldito. Su enorme estructura bloqueaba la luz que venía de arriba, sumiendo a Utaime en la sombra. Escuchó un murmullo bajo a sus espaldas, giró la cabeza rígidamente, solo para ver al espíritu maldito abrir su enorme boca, listo para devorarla. SHHH. De repente, un espíritu maldito descomunal, con forma de gusano, surgió de debajo de él y le mordió el cuerpo en pleno ataque. No te lo comas. Todavía tenemos que capturarlo después, dijo un hombre con ojos de zorro y un flequillo extraño mientras salía. El espíritu maldito del gusano se detuvo obedientemente a mitad de la mordida, manteniendo al espíritu objetivo atrapado en su boca. Claramente estaba bajo su control. El hombre del flequillo miró a Satoru Gojo. Gojo, meterse con los débiles no está bien. ¿Qué clase de idiota no se mete con los débiles? Gojo se encogió de hombros. Tú eres el que está causando problemas, Suguru. Utaime-senpai tilde, ¿estás bien? Otra chica con el pelo corto y un lunar en forma de lágrima debajo de un ojo se acercó y saludó con la mano. No hemos tenido noticias tuyas en 2 días. Estaba muy preocupada.
Utaime finalmente salió de su estado de shock, quizás también de su rabia, con lágrimas en los ojos, corrió hacia adelante y abrazó con fuerza a la niña. Shoko. Por favor, no te conviertas nunca en alguien como ellos. Jajaja, de ninguna manera me convertiría en una escoria así, se rió Shoko Yairi. 2 días. Así que la barrera del espíritu maldito tiene una distorsión temporal. Gojo se volvió hacia Memei. No me extraña. Y tú también estabas allí, Mei-san. Eso parece. Por cierto, ¿dónde está tu cortina? Mei pasó al modo de monitor, escudriñando la zona antes de volverse hacia el grupo. Todos guardaron silencio. Smuhun Minamoto estaba de pie al borde del camino, observando cómo el espíritu maldito gusano se tragaba a su objetivo. Se metió debajo, levantó la vista y, con total naturalidad, le dio un puñetazo en el estómago al gusano. ¡Puaj! El espíritu maldito del gusano amordazó y escupió a su objetivo. En el momento en que aterrizó, el espíritu maldito objetivo intentó huir, pero Smuhun Minamoto lo derribó con una patada rápida y luego pisoteó el rostro humano que tenía en el vientre. Se debatía frenéticamente, incapaz de liberarse. La cinta que sujetaba su cabello se rompió. Mechones negros cayeron, y un único hilo escarlata se clavó en la nuca del espíritu maldito. Una intensa luz carmesí surgió de repente, acompañada de sonidos de masticación y deglución. La expresión del espíritu maldito se fue relajando poco a poco, y una extraña sonrisa asomó en sus labios. Su cuerpo se transformó en una forma humanoide, aunque su cabeza con aspecto de calavera permaneció intacta. Smuhun Minamoto retrocedió, se estiró y se pasó una mano por el pelo, peinándolo hacia atrás para dejar al descubierto unos ojos penetrantes y agresivos. Vamos, enséñame tu barrera. Zumbido. De repente, se encontró en un pasillo estrecho y sombrío. Sabía que estaba dentro del dominio del espíritu maldito. Caminó unos pasos, tocó las paredes, tanteando el terreno. MMM. Sin distorsión del tiempo ni del espacio. Simplemente interferencia de percepción. TCH. Mejor que nada. Quebrar. Chasqueó los dedos y el dominio se desmoronó. Mantenía las manos metidas en las mangas. El cuello de su camisa se había deslizado de un hombro, dejándolo medio desnudo. La tela del uniforme era más resistente a la energía maldita que la ropa normal. Fue una lástima. Apenas se usó correctamente antes de que quedara inservible. Smuhun Minamoto colocó una mano sobre el espíritu maldito. Una energía negra fluyó hacia arriba, formando un patrón abstracto de calavera que se fusionó con su cuerpo, completando una marca que faltaba en su piel. Oye, el tipo desnudo de allá, Utaime, aún aferrada a Shoko Yairi, se giró para fulminar con la mirada al hombre que había aparecido de repente. ¿Quién eres? Era Smuhun Minamoto, que pasaba casualmente por allí durante su discusión. Se giró y se señaló a sí mismo. ¿A mí? Sí, tú. El tipo desnudo. ¿Quién demonios eres? Continuó Gojo. Smuhun Minamoto miró al grupo. Recordó lo que Masamichi Yaga había dudado en decir antes y no pudo evitar sonreír. Estos son los estudiantes raros de los que hablaba Yaga. Kukuku. Los espíritus malditos estaban completamente contenidos, y Smuhun Minamoto se había vestido adecuadamente. Su cabello, antes suelto, se había recogido solo, sujeto en la nuca con un mechón en bucle. Ahora vestía el uniforme de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, lo suficiente como para identificar claramente a qué escuela pertenecía. Permítanme presentarme, dijo Smuhun Minamoto sonriendo y saludando al grupo. Soy Smuhun Minamoto, un hechicero de recompensas de la preparatoria Jujutsu. Me enviaron para ayudar a desplegar la cortina. Luego imitó el tono de Masamichi Yaga. Siempre se olvidan de desplegar la cortina antes de una misión. El sensei realmente los conoce bien. Como compañeros de estudios de Masamichi Yaga, por antigüedad, técnicamente debían llamarlo senpai. Esa frase dejó al grupo un poco avergonzado. Suguru Geto dio un paso al frente, mirando a su alrededor con expresión de desconcierto. ¿Y dónde está tu cortina? Smuhun Minamoto señaló al cielo y todos imitaron su gesto. ¿Quebrar? Chasqueó los dedos. Una barrera transparente, como un panel de cristal, apareció fugazmente en el aire, para luego hacerse añicos con un crujido, rompiéndose y disipándose antes de llegar al suelo. Smuhun Minamoto aplaudió. Misión cumplida.
Nos vemos todos de vuelta en la escuela. Su propósito allí se había cumplido. La cortina se había desplegado, el espíritu maldito estaba contenido. La única decepción era que, para empezar, no esperaba mucho de ese espíritu, y ahora, incluso eso resultaba decepcionante. A Smjun Minamoto no le importaron las reacciones de los demás. Su figura se retorció sobre sí mismo y reapareció al borde de la carretera. Abrió la puerta del coche y entró. Todos se quedaron allí, momentáneamente atónitos, dándose cuenta solo entonces de que la misión había terminado y que el espíritu maldito ya había sido capturado. Utaime seguía dándole vueltas a cómo Smjun Minamoto la había ignorado por completo hacía un rato. Murmuró entre dientes. Otro que hace lo que le da la gana. Zumbido. La ventanilla del coche bajó. Ya lo oí, Utaime dijo Smjun Minamoto, apoyando una mano en el volante y la otra en el marco de la ventanilla. Miró al grupo. Todavía hay sitio para 3. ¿Alguien quiere que le lleve? Utaime se quedó paralizada y retrocedió con incomodidad. Se tomaba muy en serio la jerarquía, y este chico parecía tan maduro que claramente era un senpai, ¿no? Todavía furiosa por lo sucedido con Satoru Gojo, dejó que sus emociones se desbordaran y arremetió contra la persona equivocada. Todo es culpa de ese idiota con los ojos vendados. Ese pensamiento hizo que su aversión hacia Gojo creciera aún más. Yo. Mei Mei levantó la mano derecha y se deslizó en el asiento del copiloto. Miró a Smjun Minamoto. No me vas a cobrar, ¿verdad? Smjun Minamoto se giró ligeramente. TCH. Tenía la esperanza de ganar algo de dinero. Últimamente, andaba escaso de dinero. Comprar organismos biomiméticos en el mercado negro no era barato, y los proveedores legales no tenían todo lo que necesitaba. Por supuesto que es gratis. Todos somos de la preparatoria Jujutsu. Tenemos que ayudarnos entre nosotros cuando estamos en el campo. Forzó una sonrisa educada. Suguru Geto y Shoko Yairi se apresuraron a tomar los asientos traseros. Eso dejó solo a 2 personas afuera. La que realmente odiaba a Satoru Gojo y la que, sin saberlo, seguía haciendo cosas para que ella lo odiara aún más. El coche arrancó. Antes de irse, Smjun Minamoto los saludó con la mano. Los demás sonrieron y se unieron al saludo. Nos vemos en la preparatoria Jujutsu. Nosotros salimos primero. Adiós. Una tenue estela de polvo se levantó tras el coche. Chicos. Esperen, yo. La voz de Utaime se desvaneció en la distancia. Ah, Utaime, nos han abandonado. El hombre con los ojos vendados apretó los puños, todavía molesto por no haber intervenido antes. Debería haber usado alguna técnica. No me metas en el mismo saco que tú. Gritó Utaime, dándose la vuelta sin siquiera mirarlo. Instituto de Jujutsu, dentro de un aula. Suguru Geto, Satoru Gojo, Shoko Yairi y Smjun Minamoto estaban arrodillados en el suelo. Masamichi Yaga estaba sentado en el borde de una pequeña plataforma, mirándolos fijamente a los 4. Uno de ustedes dijo que podía colocar la cortina él solo, y luego salió corriendo dejando atrás al supervisor auxiliar, ¿verdad? Dijo Yaga, inclinándose hacia adelante y acercándose al grupo, presionando deliberadamente con una fuerte sensación de autoridad. Y se olvidaron de la cortina. Tuvimos que desperdiciar los pocos recursos humanos que teníamos para limpiar el desastre que dejaron. ¿Quién fue? Admítanlo. Suguru Geto y Shoko Yairi señalaron a Satoru Gojo al unísono. Gojo levantó la mano débilmente. Sensei, ¿podemos dejar de jugar a detectives? Así que eras tú, Satoru, dijo Yaga, sin inmutarse, y luego le dio un fuerte golpe en la cabeza. Smjun Minamoto enderezó la espalda y levantó la mano. Era él quien tenía que encubrirlos, aunque limpiar el desastre sonaba un poco raro. Yo puse la cortina. No se preocupen. Ah, ¿sí? No te preocupes. Yaga se frotó las sienes. Conducir sin licencia, correr en la autopista, llegar antes que los de segundo año aunque te fuiste más tarde. ¿Y se supone que no debo preocuparme? Sí, dije que quería llegar temprano. Era urgente. Pero, ¿no fue un poco precipitado? Smjun se encorvó ligeramente, intentando pasar desapercibido. HMPH. Todos ustedes, reflexionen sobre lo que han hecho. Sus disculpas sonaban sinceras, pero cualquiera que los conociera sabía lo que eso significaba. Mucho remordimiento, pero ninguna intención de cambiar. Volverían a hacer lo mismo sin dudarlo.
Yaga, frustrada hasta la médula, abrió la puerta de golpe y se marchó, dejando a los cuatro sumidos en sus pensamientos. ¿Estallido? La puerta se cerró de golpe. El volumen del sonido decía mucho sobre el estado de ánimo de Yaga. Los tres permanecieron arrodillados, con la cabeza inclinada en perfecta sincronía, mientras que Smjun ya se había levantado y tomado asiento cerca. ¿En serio, de verdad es necesaria la cortina? Preguntó Gojo, visiblemente irritado. La gente normal no puede ver espíritus malditos ni técnicas malditas. Así que, ¿acaso importa? Shoko, sentado a un lado, cogió sus gafas de sol y empezó a trastear con ellas, sin molestarse en unirse a la conversación. Smjun se recostó en su silla, apoyándola sobre dos patas. La madera crujió bajo el peso mientras juntaba las manos detrás de la cabeza. A estas alturas, ya lo había comprendido. El ascenso no era el objetivo principal. Esta misión era, sobre todo, una excusa para que Yaga lo presentara formalmente a los demás. Podría haber sido ascendido a grado 1 hace tiempo. Su éxito en la misión del vientre maldito ya cumplía con los requisitos. Absorto en sus pensamientos, Smjun dejó de prestar atención a la conversación. Por supuesto que es importante. La mejor manera de suprimir la aparición de espíritus malditos es mantener la mente de la gente tranquila, explicó Geto con paciencia. No quería que su mejor amigo se desviara del buen camino. Por eso ocultamos incluso las amenazas invisibles. ¿Y no solo eso? Sí, sí. Siempre preocupándome por los débiles. Es agotador, murmuró Gojo mientras se desplomaba en el suelo, ajustando su postura para estar más cómodo arrodillado. Escucha, Satoru. La supervivencia del débil es como debería funcionar la sociedad. Geto frunció el ceño, su voz se elevó ligeramente mientras miraba fijamente a Gojo a los ojos. Los hechiceros de Jujutsu existen para proteger a los no hechiceros. ¿Acaso atribuirle significado y responsabilidad al Jujutsu no es otra muestra de debilidad? Respondió Gojo con indiferencia, restándole importancia. No le importaba mucho la filosofía, ni el humor de Geto. Una sonrisa burlona y maliciosa se dibujó en su rostro. ¿Qué acabas de decir? La mirada de Geto se apagó, su expresión se ensombreció. Gojo se puso de pie e hizo una mueca de asco. Uf, ¿podrías dejar de hacerte el dramático desde tu pequeño púlpito? Afuera. Ahora. Vamos a solucionar esto, Satoru. Gritó Geto. Se enfrentaron, rodeados de una energía maldita. Una presión invisible llenó la habitación. Detrás de Geto, un espíritu maldito comenzó a tomar. Shoko salió corriendo del aula, sin querer quedar atrapada en el fuego cruzado. Por otro lado, Smjun observaba el enfrentamiento con interés. Se recostó en su silla, completamente indiferente. Incluso sintió ganas de aplaudir, animando a Geto a mostrar algo de valentía y no hacer el ridículo. Al final, por supuesto, no llegaron a pelear. Crujir. La puerta se abrió de nuevo. Masamichi Yaga había regresado. Los dos abandonaron la actuación al instante, se arrodillaron obedientemente y pusieron su mejor cara de estamos reflexionando. Tras su ascenso oficial a grado 1, los beneficios de Smjun Minamoto fueron mejorados una vez más. Hizo un viaje al edificio de la misión para actualizar su información y recopilar recursos. Había mucho que gestionar. Lo más importante era su identificación laboral. Como forma de identificación, la antigua debía ser entregada y destruida. Al mirar la nueva tarjeta, vio que el diseño seguía siendo el mismo, con una sola diferencia. El 2 se había convertido en un 1. Una clara señal de su nuevo estatus como hechicero de Jujutsu de grado 1. Como asistente del supervisor asignado a Smjun Minamoto, Shiko Mishima, naturalmente, tenía que acompañarlo. Su proceso fue aún más complicado. Los dos completaron evaluaciones mutuas y ambos dieron calificaciones satisfactorias. Brindemos porque sigamos trabajando bien en equipo, dijo Shiko Mishima con una sonrisa, extendiendo la mano. Smjun Minamoto le devolvió la sonrisa y la estrechó. Sigamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. De regreso, Shiko Mishima permaneció en silencio, claramente de mal humor. Conociéndola bien, Smjun Minamoto lo supo. Estaba celosa otra vez. A pesar de su formidable poder, que ya se acercaba al de semigrado 1, su rango oficial seguía siendo de grado 3. Un plebeyo sin técnica innata. Para sus superiores, ella no tenía talento y no merecía la pena cultivarla. Era del tipo de persona que consideraban desechable.
Algunos clanes ni siquiera consideraban iguales a aquellos que carecían de técnicas. Así fue como se configuró la retorcida jerarquía del mundo del Jujutsu. Durante su época de estudiante, Shiko Mishima se quedó con algunos recuerdos, no muy agradables. Ella no había hecho nada malo. Pero para algunos, el simple hecho de existir era un pecado. Los arrogantes la menospreciaban, y cuando no podían vencerla, la atacaban con mayor agresividad. Ese trato nunca cesó. Mientras ella y personas como ella existieran, el prejuicio jamás desaparecería. Así pues, la vida no había sido fácil para Shiko Mishima a lo largo de los años. La preparatoria Jujutsu, que en su día fue un semillero de familias prominentes, ahora ocupaba una posición de gran prestigio en el mundo del Jujutsu, pero su propósito original llevaba mucho tiempo distorsionado. Aunque Shiko Mishima aparentaba ser despreocupada, en realidad amaba profundamente la escuela Jujutsu. En sus momentos más difíciles, una profesora la introdujo en la preparatoria de Jujutsu, dándole una nueva vida. Una vida que no se parecía en nada a lo ordinario. Una vida tan extraordinaria que estaba dispuesta a dedicarse a ella por completo. Sus sentimientos hacia la escuela de Jujutsu eran más de gratitud hacia ese profesor que de devoción ciega. Ese profesor era Masamichi Yaga, a quien Shunjun Minamoto también conocía bien. De peón a jugador, parecía estar orquestando una partida mucho más grande. Al pasar por la casa de Shiko Mishima, ella ni siquiera se dio cuenta y siguió caminando automáticamente. Shunjun Minamoto ladeó la cabeza y la miró a los ojos. Tenía la mirada baja y el rostro sombrío. Le dio una palmadita suave en la cabeza. ¿Te gustaría que yo fuera tu recomendador de ahora en adelante? En cuanto pronunció esas palabras, se apartó rápidamente hacia un lado. Shiko Mishima cortó el aire con un tajo, pero no pareció importarle. Entonces tendrás que recomendarme 2 veces. Ella lo vio marcharse con una sonrisa, con la mano derecha levantada y ondeando levemente en el aire. Su voz se perdió en el viento, pero llegó a sus oídos con claridad. No hay problema. Puedes recomendarme tantas veces como quieras. Shiko Mishima volvió a alzar la cabeza. En realidad, tenía suerte. Incluso en sus momentos más oscuros, siempre se encontraba con buena gente. De vuelta en su casa, Shunjun Minamoto retomó su rutina habitual de boxeo de sombra. Su ascenso a grado 1 no le había afectado mucho. Su ritmo de vida seguía siendo el mismo. Curiosamente, a pesar de su larga trayectoria en la escuela de Jujutsu, su participación en varias misiones de colaboración importantes y su contacto con muchos hechiceros, nunca había visto en persona un Black Flash exitoso. Había examinado minuciosamente todos los estudios de caso e informes de análisis relacionados con Black Flash dentro de la escuela secundaria de Jujutsu, comparándolos con sus propios recuerdos, y no encontró inconsistencias importantes. Cuando el impacto y la energía maldita chocan con un margen de 0,0000001 segundos, el espacio se distorsiona y la energía maldita emite un destello de luz negra, 2,5 veces más potente de lo habitual. Ningún hechicero puede activar un destello negro intencionalmente. Quienes lo han experimentado están a años luz de quienes no lo han hecho, en lo que respecta a su conexión con la esencia de la energía maldita. Era el mismo viejo estribillo. Las explicaciones en torno a Black Flash seguían siendo vagas, pero un punto era universalmente aceptado. El éxito dependía enteramente del instinto. Cuando ocurría, era abrumador. Cuando no ocurría, por mucho que lo pensara, no servía de nada. Ahí era donde se encontraba ahora Shunjun Minamoto. El instinto. Demasiado subjetivo, difícil de describir. Los pocos registros que quedaban eran inconexos e inconsistentes. Shunjun solía sumirse en profundos pensamientos durante el entrenamiento. Al inyectar energía maldita en un puñetazo recto, la energía se divide en varias porciones. Para reforzar el puño, para golpear al oponente, para aumentar la velocidad, alterar la percepción o crear efectos especiales, todo ello mientras se calculaban las proporciones de sincronización y composición energética, factores que también determinaban si un Black Flash podía tener éxito. Luego estaban las variables ambientales, el rendimiento maldito del oponente, los rasgos físicos y, incluso la temperatura, la humedad y la dirección del viento podrían influir en el resultado. Y al luchar con todas nuestras fuerzas, añadir una técnica a la ecuación hacía que las condiciones fueran aún más duras.
Gracias a su perfecto control sobre la energía maldita, el cuerpo y el alma, Smhun satisfizo prácticamente todas sus necesidades internas. Pero los factores externos escapaban a su control. Con su técnica, había eliminado minuciosamente todas las respuestas incorrectas. Tras años de ensayo y error, por fin estaba a punto de lograr un gran avance. Bajo el gran árbol del patio, Smhun Minamoto lanzaba y retiraba puñetazo tras puñetazo. Ondas de energía maldita se extendían por su puño, ajustándose constantemente. Si lograba ejecutar un solo Black Flash, aunque solo fuera una vez, lo demás vendría de maravilla. Por desgracia, la primera vez siempre era la más difícil. Ya había llevado el control al máximo. Solo le quedaba la suerte. Y odiaba depender de la suerte. Su suerte era notoriamente mala. Transcurrieron unos días más de entrenamiento tranquilo. Mientras desarrollaba la técnica espacial de la cabeza de langosta, Smhun Minamoto finalmente vislumbró la esencia de Black Flash. Golpeó el aire con un puñetazo. Un destello de luz negra brilló en la palma de su mano. Duró solo un instante, pero lo llenó de alegría. Así pues, Black Flash pertenecía al ámbito de la manipulación espacial. Estaba demasiado cerca para verlo con claridad. La descripción siempre mencionaba la distorsión espacial. Smhun había pensado que se refería a fluctuaciones de energía maldita pura o a un poder descomunal, como las ondas de calor que distorsionan el espacio. Pero se había equivocado con el pedido. Primero había que distorsionar el espacio. Luego, añadirle la potencia necesaria para lograr una fuerza explosiva. Una vez que esa última pieza encajó en su lugar, Black Flash se volvió algo sencillo. Al menos, al golpear el aire, podía activarlo a voluntad. A continuación vinieron las pruebas de combate. Enfrentarse a diferentes oponentes, adquirir experiencia, reducir el tiempo de cálculo y llegar al punto en que sus puños se movían según los dictados de su corazón. El tiempo nunca se detiene para nadie. Los años siempre se llevan algo, o dejan algo atrás. Últimamente, el mundo del Jujutsu dista mucho de estar tranquilo. Bajo la superficie, se agitan corrientes oscuras, y en el cielo, una tormenta se gesta tras una calma inquietante. Incluso las mentes más obtusas pueden presentir que algo no anda bien. El malestar incluso ha llegado al Instituto de Jujutsu. Los foros están en constante ebullición, repletos de teorías conspirativas, secretos escandalosos y afirmaciones descabelladas sobre la aparición de jóvenes prodigios. Impulsado por aquellos con intereses particulares, todo el mundo del Jujutsu está cambiando de maneras impredecibles. La inquietud crece en los corazones de la gente. Sin embargo, nada de esto tenía que ver con Smhun Minamoto. Cuando Masamichi Yaga fue a buscarlo, Smhun estaba ocupado dándole una paliza unilateral a Shiko Mishima. Bajo la extraña mirada de Yaga y la expresión retorcida de Shiko Mishima, Smhun alisó con calma las arrugas de su ropa y se dirigió a la cocina para prepararse 3 tazas de té. Los 3 se sentaron alrededor de la mesa. Ambos hombres dieron un sorbo al mismo tiempo, y Shiko Mishima solo levantó su taza después de que Yaga hubiera terminado la suya. Ambos habéis notado los recientes disturbios, ¿verdad? Preguntó Yaga con una mirada inusualmente profunda. Smhun y Shiko Mishima asintieron. La frecuencia de sus misiones ya se había reducido notablemente. La preparatoria Jujutsu está ahora completamente movilizada y en estado de máxima alerta. Cada uno de ustedes tendrá misiones que llevar a cabo, dijo Yaga, trayendo noticias desde las altas esferas. El personal de apoyo será desplegado para mantener el orden social o permanecerá en la preparatoria Jujutsu como medida de precaución. Mishima, ¿cuál es tu preferencia? Claramente, pretendía usar su autoridad dentro de los límites establecidos. Yo. Shiko Mishima miró a Smhun. Me quedaré en la preparatoria Jujutsu. A ella no le importó en absoluto. Solo Smhun le permitiría enfrentarse con todas sus fuerzas a los espíritus malditos. Si no podían trabajar juntos, la relegarían a tareas rutinarias de apoyo. Salir no le reportaría ningún beneficio, así que bien podía quedarse. De acuerdo, haré los arreglos necesarios para que te quedes aquí. En cuanto a ti, Yaga se giró hacia Smhun, dando un ligero golpecito con el dedo en la mesa de té. Ni siquiera él podía anular la orden. La misión de Smhun había sido asignada como una directiva específica. Lo único que Yaga podía hacer era avisarle con antelación para que se preparara. Como alto funcionario, Yaga comprendía perfectamente la situación.
El verdadero objetivo se había fragmentado y ocultado entre el ruido para disimular su verdadero propósito. Cada agente solo conocía su parte y tenía estrictamente prohibido compartirla con los demás. Ningún hechicero ordinario podría desentrañar esa red para descubrir qué estaba sucediendo realmente. Esta compartimentación de la información fue intencionada. Primero, para evitar filtraciones. Segundo, para monopolizar el conocimiento. La información es poder, y ese poder pertenece solo a unos pocos. Tu trabajo se desarrollará en equipo. Coordinarás con otros para una misión externa, añadió Yaga con tono reflexivo. Algunas cosas no se podían decir directamente, sobre todo ahora, en un momento tan delicado. Así que optó por dar una pista. No salgan a menos que sea necesario. Esperen a que el equipo se reúna. La misión se explicará a todos a la vez. A Smhun no le importaba. Hacía poco que había dominado el destello negro y estaba en racha. Unos días después, en un aula. A Smhun le habían dicho que se presentara. Al abrir la puerta, se dio cuenta de que era el último en llegar. Además de Yaga, dos caras conocidas ya se encontraban dentro. Satoru Gojo y Suguru Geto, a quienes había conocido hacía tan solo unos días. En cuanto Smhun cerró la puerta, Yaga le arrojó un expediente. La palabra clasificado en letras grandes y de color rojo sangre destacaba claramente en la portada. En este mundo, Japón es una de las regiones más infestadas de espíritus malditos, pero ha logrado mantener el equilibrio en el mundo del Jujutsu. Esa estabilidad se basa en dos pilares, o mejor dicho, en dos personas. El primero es Satoru Gojo. Nacido el 7 de diciembre de 1989, heredó la técnica maldita ilimitada de su clan y poseyó los 6 ojos, reapareciendo después de 400 años. Los fenómenos malditos fluctúan como las mareas. La fuerza de los humanos y de los espíritus malditos aumenta y disminuye, pero de alguna manera se mantiene un equilibrio cambiante. En los últimos años, los espíritus malditos se han vuelto más activos y quienes los usan, más temerarios, exaltando la libertad y actuando sin miedo. Pero todo eso se detuvo con la llegada de Gojo. Su nacimiento inclinó la balanza. A medida que los espíritus malditos se volvían más fuertes y numerosos, los hechiceros comenzaron a estancarse, o incluso a declinar. Gojo se hizo conocido como un prodigio que solo aparece una vez en una generación, portador de los 6 ojos, una existencia que, por sí sola, sostuvo el mundo del Jujutsu. El otro pilar es Tengen. Tengen, un hechicero con más de 1000 años de historia, es el pilar de la estabilidad en el mundo del Jujutsu. Las barreras que convierten a las dos escuelas de Jujutsu en bastiones de seguridad, junto con innumerables técnicas auxiliares de cortina, dependen del poder de Tengen. Gracias a él, la tasa de supervivencia de los hechiceros de Jujutsu ha mejorado notablemente. Desde la antigüedad, lugares clave de todo el país han sido fortificados con barreras ocultas para su protección. Tengen posee la técnica de la inmortalidad. Bajo su protección, la humanidad ha mantenido su dominio. Con el tiempo, todas las barreras de Japón se han centrado en él. Pero la inmortalidad no significa la ausencia de edad. Una vez que el cuerpo de Tengen alcance cierta edad, su técnica lo reestructurará y evolucionará automáticamente. En ese momento, dejará de ser humano y se convertirá en un ser de dimensiones superiores. Su voluntad humana desaparecerá. Si el núcleo colapsa, la resistencia de la barrera se desplomará. El muro que separa a los humanos de los espíritus malditos caerá, y los espíritus entrarán en masa. Imagina el caos. Así pues, cada 500 años, Tengen debe fusionarse con un humano compatible para reemplazar su forma física. Con un cuerpo fresco, su técnica se reinicia, impidiendo que esa evolución llegue a producirse. Esta misión la llevarán a cabo ustedes tres, dijo Yaga, apoyando las manos en el atril con voz firme. Hay dos objetivos. El objetivo es la nave compatible de Tengen-sama. Su tarea. Protegerla y, después, eliminarla. Sonaba contradictorio. Pero tras leer el expediente, los tres lo entendieron. Su misión era proteger la nave, hasta que llegara un momento preciso. Entonces, debían matarlos. Así como Yaga comprendía a sus alumnos, Smhun y los demás también lo conocían. Que dijera la segunda parte en voz alta, probablemente significaba lo contrario. Smhun levantó la mano. ¿Eh? ¿Por qué voy yo también? ¿No le dijeron que no tenía tareas obligatorias? ¿Te encuentras con una contradicción tan rápido?
Yaga captó la mirada en sus ojos y suspiró. Fuiste elegido personalmente por Tengen-sama como uno de los candidatos. Todavía no tenía ni idea de cómo Smjun se había involucrado con Tengen-sama en primer lugar. Los tres se fueron a prepararse. El período de asimilación de 500 años se acercaba rápidamente. Y todo el mundo del Jujutsu despertó de su letargo. Una facción, liderada por los altos mandos, abogaba por una asimilación fluida y ordenada. Otro grupo, compuesto por usuarios de maldiciones, tenía como objetivo interrumpir el proceso y cambiar el estado actual de las cosas. Otros, en cambio, no deseaban otra cosa que sembrar el caos y derrocar la paz existente. Sin importar el bando. Sin importar el motivo. Si tan solo una persona se sacrifica, todo lo demás se soluciona. ¡Qué maravilla! Verdaderamente maravilloso. En filosofía y ética, existe un conocido experimento mental llamado el problema del tranvía. La situación es sencilla, pero moralmente compleja. Te enfrentas a un tranvía imparable que avanza a toda velocidad por las vías. Más adelante, los raíles se bifurcan en dos direcciones. En una vía va una sola persona, en la otra, 5. ¿Dejas que el tranvía siga su curso y mate a una persona, o accionas la palanca para redirigirlo y que acabe con la vida de 5? Como nave compatible elegida por Tengen, la nave de plasma estelar, su existencia fue descubierta poco después de su nacimiento, y su identidad fue comunicada inmediatamente a los superiores. La máquina conocida como la sede de Jujutsu comenzó a moverse. Para garantizar que pudiera desempeñar su papel, la nave de plasma estelar fue criada desde la infancia como alguien de gran importancia. La familia Kuroi, un linaje estrechamente ligado a Tengen, tuvo la tarea de velar por ella durante generaciones. Además, los altos mandos implementaron una serie de planes de contingencia. Entre bastidores, ambos campus de la preparatoria Jujutsu desplegaron secretamente personal de varios departamentos, formando una fuerza de protección de élite. Oficialmente, el Instituto Jujutsu le informó de su situación. Restricción de movimientos y estricta vigilancia. Protección y vigilancia. Así pues, desde muy joven, la nave de plasma estelar conoció su destino. La asimilación estaba programada para la noche de luna llena, dentro de 3 días. Smjun Minamoto y los demás se reunieron temprano en un aula. Masamichi Yaga les dio instrucciones una vez más. Su misión es garantizar la seguridad de la nave de plasma estelar. Dentro de 3 días, durante la luna llena, deberán escoltarla de regreso a la escuela secundaria de Jujutsu a tiempo y entregársela a Tengen-sama. Si la misión fracasa, incluso el mundo no mágico se verá afectado. No debes bajar la guardia. El tono de Yaga se tornó grave. Se enfrentaba a su propio dilema. ¿Cuál era la decisión correcta? No lo sabía, nadie lo sabía. Lo único que podían hacer era seguir adelante, paso a paso, y dejar el resultado en manos del destino. Además, durante la misión, se deben cumplir todas las peticiones de la nave de plasma estelar. Añadió una nueva orden, recién transmitida por sus superiores. Pero en el aula no había tensión. Satoru Gojo y Suguru Geto seguían ocupados discutiendo la técnica de Tengen. Smjun Minamoto bajó del escritorio en el que estaba sentado y se estiró. Por fin había llegado el momento. El mundo del Jujutsu nunca había sido un bloque monolítico. Existían hechiceros de Jujutsu que habían jurado proteger a la humanidad, y usuarios de maldiciones que se oponían directamente a ellos. Donde hay luz, hay sombra. Esa es la única manera de definir la justicia y el mal. Aquellos que se dejaban llevar por sus deseos o disfrutaban matando, especialmente aquellos que masacraban a personas que no eran hechiceras, eran tachados de usuarios de maldiciones por instituciones como la Escuela Superior de Jujutsu. Solo los fuertes tienen derecho a definir la justicia. Por eso, la mayoría de los usuarios de maldiciones, incluso aquellos que se agruparon en organizaciones, no eran más que turbas, nada que pudiera hacer frente al poder abrumador de los superiores. Históricamente, las facciones de usuarios de maldiciones eran efímeras. Pero, como una plaga persistente, en cuanto un grupo era aniquilado, otro surgía. Nunca desaparecían del todo. Una vez revelada la identidad de la nave de plasma estelar, surgieron dos amenazas principales. Ambas tenían como objetivo matarla e impedir su asimilación. La primera. La organización de usuarios de maldiciones Q, que buscaba sumir al mundo del Jujutsu en el caos permitiendo que Tengen se descontrolara por completo. El segundo.
el culto que veneraba a Tengen. El grupo religioso estelar, conocido oficialmente como Sociedad del Recipiente del Tiempo. Reverenciaban la esencia pura de Tengen y rechazaban la idea de que el recipiente de plasma estelar, una impureza, formara parte de él. La tarea del trío. Durante los próximos 3 días, evitar cualquier interferencia y garantizar que el proceso de asimilación se desarrolle sin interrupciones. Con 3 hechiceros de grado 1, incluido Satoru Gojo, portador de los 6 ojos, la Academia Jujutsu había derrotado a su miembro más fuerte, prueba de la seriedad con la que se tomaban esta misión. Tras revisar los expedientes del caso, los 3 se prepararon inmediatamente para partir. En la carretera, para ser honesto, esto supone mucha presión. Pero ser designado personalmente por Tengen-sama, la voz de Suguru Geto denotaba un profundo respeto. Los otros 2, claramente menos reverentes, respondieron con vagos y tibios acuerdos. ¿Por qué tanta prisa? ¿No habría sido más fácil crear el recipiente de plasma estelar dentro de la escuela secundaria de Jujutsu desde el principio? Murmuró Satoru Gojo, ya molesto. Antes de que se revelara su identidad, mantener un perfil bajo era lo más inteligente. En cuanto se produjo la filtración, la misión se puso en marcha de inmediato. No se les puede reprochar su rapidez. Smujun Minamoto, un hechicero cazarrecompensas experimentado, quedó satisfecho con la rapidez de respuesta de la Academia Jujutsu e incluso los elogió. En fin, el grupo religioso estelar no es más que un grupo de personas sin poderes mágicos. No vale la pena preocuparse por ellos. Solo necesitamos concentrarnos en Q. Tras analizar la situación, Suguru Geto concluyó que la misión no sería demasiado difícil. Estos grupos de usuarios de curse podrían parecer agresivos, pero los datos de cada miembro se registraban y sus expedientes se detallaban minuciosamente. Por mucho que causaran problemas, los altos mandos no se inmutaban, a menos que se pasaran de la raya. En ese caso, eran eliminados al instante. Sí, esto será pan comido. Al fin y al cabo, somos los más fuertes. Satoru Gojo metió una mano en el bolsillo con tono despreocupado. Suguru Geto asintió con la cabeza. Esa es precisamente la razón por la que Tengen-sama nos eligió. Smujun Minamoto retrocedió medio paso. Era más humilde. Simplemente sabía que era fuerte. La misión apenas había comenzado y esos 2 ya estaban plantando banderas como locos. Smujun casi podía sentir cómo se acumulaban los efectos negativos sobre él. Mi opinión es la opuesta, dijo Smujun, extendiendo las palmas de las manos. Con nuestra fuerza, Q no es motivo de preocupación. Pero el grupo religioso estelar... Hizo una pausa, bajando la mirada hacia las líneas de la palma de su mano. ¿Pero qué? Pero tienen dinero, y no tienen reparos en gastarlo. Se rió entre dientes. Ya han ofrecido una enorme recompensa en la web oscura por el asesinato de la nave de plasma estelar. Sacó su teléfono, se conectó a un sitio web secreto y se lo entregó a los demás. Ambos echaron un vistazo a la pantalla. Justo en la parte superior de la lista de objetivos estaba la nave de plasma estelar. Smujun guardó su teléfono. Su sangre comenzó a hervir. Su cabello negro se acortó en un instante, quedando ahora un poco más largo que un corte al ras. Ya no luchamos solo contra 2 organizaciones. Nos enfrentamos a todos los cazadores de recompensas de usuarios de la maldición que existen. Apretó el puño. Nadie sabe quién ha aceptado el puesto, ni cuántos vendrán a por nosotros. Ese es el verdadero desafío de esta misión. Tanto Gojo como Geto se mostraron más alerta. Pero Smujun simplemente lo ignoró como si no importara. En serio, esa cláusula de cumplir con todas las peticiones de la nave de plasma estelar, es un poco exagerada, ¿no crees? Uf, qué fastidio. Les dirigió una mirada de reojo a los demás. ¿Por qué no la agarramos y la llevamos directamente al Instituto de Jujutsu? Smujun lo sugirió. Satoru Gojo asintió sin pensarlo. Tenía sentido. Suguru Geto, sin embargo, parecía inseguro. Tal vez, deberíamos improvisar. Smujun se encogió de hombros. Lo que sea que funcione. Luego añadió con naturalidad. Por cierto, la nave de plasma estelar solo tiene 14 años, ¿verdad? Todavía está en la escuela secundaria femenina Renchoku. 14 años. Esa edad de juventud, rebeldía, y mucha actitud. Primer día de la misión. Smujun Minamoto y su equipo llegaron a las afueras del complejo residencial donde se encontraba la nave de plasma estelar.
Lo primero que hizo Satoru Gojo fue dirigirse directamente a una máquina expendedora y comprarse una bebida. Suguru Geto lo siguió y compró 2 botellas. Los dos se acercaron a Smjun Minamoto, pareciendo más turistas que hechiceros en una misión. Algo no me cuadra, dijo Smjun Minamoto, atrapando con disimulo la bebida que le lanzaron. Se cubrió los ojos con una mano y miró hacia un punto concreto del rascacielos. Antes de que pudiera terminar, ¡bum! Una explosión atronadora resonó desde una de las ventanas. Los tres levantaron la vista inmediatamente. Smjun Minamoto vio claramente cómo la explosión destrozaba el cristal, retorcía el marco de la ventana y volaba por los aires todo el balcón. Fragmentos de vidrio quedaron esparcidos por los alrededores mientras una densa humareda se elevaba hacia el exterior. Una figura apareció justo después del humo, cayendo en picado. Llevaba un uniforme de marinera de secundaria, 2 trenzas y una diadema. Smjun Minamoto, tras revisar el expediente, la reconoció al instante. Era su objetivo, Riko Amanai. Satoru Gojo y Suguru Geto solo pudieron distinguir un pequeño punto negro. Los 6 ojos pueden percibir la energía maldita con gran detalle. Pero en términos de visión pura, Smjun Minamoto no creía que los ojos estelares fueran inferiores. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Cuando la figura cayó hasta la mitad del edificio, los 2 hombres intercambiaron miradas y asintieron. Sí. Un vistazo rápido lo confirmó. Ese era el objetivo. Iré a echar un vistazo, dijo Smjun Minamoto, indicándoles con un gesto. Un destello de luz negra brilló bajo su ropa, y su cuerpo se retorció, volviéndose gradualmente translúcido. Al instante siguiente, apareció en la ventana y propinó una patada que lanzó por los aires a un hombre enmascarado y extravagantemente vestido. Era obvio que el tipo era problemático. Suguru Geto continuó sin problemas, invocando un espíritu maldito con forma de manta raya. Este se elevó en el aire y atrapó la nave de plasma estelar. ¡Ah! Un grito de terror llegó desde arriba. Era Smjun Minamoto, miembro del grupo Q, a quien habían pateado, precipitándolo hacia el suelo. Geto invocó a otro espíritu maldito, este hecho de masas hinchadas y carnosas, apiladas con cabezas humanas. El espíritu grotesco se envolvió alrededor del hombre que caía, fusionándose con él en el aire. Sus cuerpos se unieron en un todo grotesco, y las bocas de las muchas cabezas murmuraban: «Vamos, danos un beso y...». Por muy horrible que pareciera, tenía algo casi romántico. Smjun Minamoto entró en la sala de estar y ayudó a una criada que se había caído a levantarse. Ella se despertó sobresaltada, pero al ver la identificación que él había preparado con antelación, suspiró aliviada e inmediatamente comenzó a inspeccionar la habitación con la mirada. «Señora, ¿dónde está la señora?». Justo en ese momento, Suguru Geto entró volando por la ventana, llevando en brazos a la inconsciente Riko Amanai. La criada se apresuró a acercarse, la ayudó a subir al sofá y, al ver que estaba ilesa, finalmente se relajó. «Soy Misato Kuroi, la encargada del recipiente de plasma estelar», dijo, recuperando la compostura. «Menos mal que llegaste a tiempo». Mientras tanto, por otro lado, Satoru Gojo se encontró con un usuario de maldiciones experto en el lanzamiento de cuchillos. Varias cuchillas se dirigieron hacia él, pero se congelaron en el aire justo delante de él. Parecían inmóviles, pero en realidad, reducían la distancia entre ellos y su objetivo en incrementos infinitesimales. Atrapados en un estado de aproximación ilimitada, jamás podrían asestar un golpe. Gojo se deshizo de él sin esfuerzo. Los equipos se reagruparon. Al enterarse de que el usuario de la maldición derrotado había sido el miembro más valioso del grupo Q, los miembros de Q capturados palidecieron. Esa misma mañana, los miembros más fuertes del grupo Q habían sido eliminados y la organización se derrumbó. Hasta el momento, las cosas se desarrollaban tal como Smjun Minamoto las recordaba, pero no esperaba que continuaran así. La mariposa ha batido sus alas. La tormenta aún no ha llegado y, a pesar de todo, los tres llegaron a tiempo y lograron asegurar la nave de plasma estelar. Riko Amanai. Ella seguía inconsciente. Suguru Geto la empujó suavemente, pero ella no respondió. Él se puso de pie, con una expresión de impotencia. Ojalá Shoko estuviera aquí. Es la única que conoce la técnica de maldición inversa. Tal vez deberíamos llevarla al médico, sugirió Gojo. Smjun Minamoto rió entre dientes. Todos lo miraron.
Dio un paso al frente, pasó rozando a los demás y, lleno de confianza, colocó un dedo en la frente de Rico. Déjamelo a mí. Yo también sé un poco de curación. La sangre brotó de la punta de su dedo. Varios tentáculos cortos surgieron en el rostro de Rico, retorciéndose caóticamente antes de desprenderse rápidamente y desaparecer. Oye, quizás deberíamos ir al hospital, dijo Geto, extendiendo la mano para detenerlo. Kuroi se interpuso entre ellos, extendiendo los brazos para contener a Smjun Minamoto. Gojo levantó a Rico. Llevémosla al hospital. Está bien, dijo Smjun Minamoto, señalándola. Todos voltearon a ver cómo los párpados de Rico temblaban y luego se abrían de golpe. Aún aturdida, levantó la vista y se encontró de frente con el rostro de un hombre de cabello blanco y gafas de sol. Bajó la mirada. Él la sostenía en brazos como a una princesa. ¡Qué asco! Ella abofeteó a Gojo en la cara y saltó de sus brazos, señalándolo y gritando. Intentaste matarme. Deberías morir tú primero. A Gojo se le hinchó una vena en la sien. PFFT. Kukuku tilde. Smjun Minamoto y su gurú Geto contuvieron la risa. Riko-chan, cálmate. Nosotros no fuimos quienes te atacamos, dijo Geto con una sonrisa educada. Mentiroso. Rico lo señaló de nuevo. Tú y ese peinado raro. Cara de mentiroso. No hay manera de que seas buena persona. La sonrisa de Geto se crispó. Él y Gojo la agarraron simultáneamente de los brazos y las piernas, haciéndola girar. Riko-chan, interrumpió Smjun Minamoto, incapaz de seguir mirando, a punto de estallar de risa. Ah. Ojos aterradores. Hombre de ojos terroríficos. Gritó Rico, sin ceder, destrozándolos a todos uno por uno. Smjun Minamoto parpadeó. Esta chica era demasiado grosera y mordaz con las palabras. Se volvió hacia Misato Kuroi. ¿Por qué no te presentas tú primero, Kuroi-san? Dama. Kuroi. Los dos se reencontraron en un emotivo abrazo. Rico finalmente se tranquilizó. Es mucho más temperamental de lo que esperaba, dijo Gojo, frotándose la cara. Pensé que se pondría de mal humor con todo el tema de la asimilación. Estaba tratando de encontrar la manera de hablar con ella, añadió Geto asintiendo. HMPH. Qué pensamiento tan patético. Se burló Rico, señalándose a sí misma con orgullo y levantando el pulgar. Escuche, Tengen-sama soy yo, y yo soy Tengen-sama. Los tres intercambiaron miradas y se llevaron las manos a la frente en silencio. Sigues siendo un chunibim total. Oye, ¿por qué la llamas Riko-chan? Preguntó Gojo. Así es como me dirijo a ella, respondió Smjun Minamoto. Entonces, ¿por qué no Amanai, o simplemente Rico, o incluso Rico-rin? Amanai suena demasiado formal. Rico suena demasiado personal. ¿Y Rico-rin? Eso ya es exagerar. Suena como si fuéramos súper cercanos o algo así. Vale, intervino Geto, imitando la voz de una colegiala malcriada. Habla como si no tuviera ni un solo amigo. Así es más fácil despedirla con la conciencia tranquila. Los tres siguieron charlando de forma informal. Rico, que seguía hablando, decía. Después de la asimilación, me convertiré en Tengen-sama, y Tengen-sama se convertirá en mí. Todos ustedes deben respetarme como respetan a Tengen-sama. Entonces, de repente, alzó la voz. En ese momento, mis pensamientos. Mi corazón. Mi alma. Vivirán para siempre en este mundo. Su rostro se sonrojó. Será mejor que todos escuchen. Y hablo como una persona normal en la escuela. Señaló a Smjun Minamoto. Además, ¿qué clase de narcisista eres tú? Ay, Rico jadeó. La escuela. Los tres presentían inmediatamente que algo andaba mal. ¿Y seguro que sí? Kuroi. ¿Qué hora es? Todavía es por la mañana, pero las clases ya deberían haber comenzado. Cállate. Ya dije que me voy. Así que de nada sirvió aceptarla de vuelta de inmediato. En otra parte de la ciudad, en el último piso de un rascacielos, dos hombres permanecían de pie frente a una pared de ventanas, contemplando el bullicioso paisaje urbano. Ha comenzado, dijo el hombre de traje en voz baja. El grupo religioso de la estrella no escatima en gastos. Eso se lo puedo garantizar. Miró al hombre que estaba a su lado. ¿Y bien, Zenin? ¿Asesinar la nave de plasma estelar? ¿No te unes?
El otro hombre era alto y musculoso, con las manos en los bolsillos, vestido de manera informal y en pantuflas. Ya no soy un zenin. Me casé con alguien de otra familia, dijo, girándose con una sonrisa. Una cicatriz vertical le cruzaba el labio. Jaja, ahora llámenme Fushiguro. De acuerdo. Acepto el trabajo. Entonces cuento contigo, asesino de hechiceros. Escuela Secundaria Femenina Renchoku, División de Educación Intermedia. Dado que no se permitía la entrada al aula a personas ajenas a la familia, los tres, junto con Misato Kuroi, solo pudieron hacer guardia fuera. De verdad que no entiendo qué piensan los de arriba. ¿Qué va? ¿Conceder todas las peticiones? Esto es demasiado indulgente. Satoru Gojo parecía visiblemente molesto, aunque no estaba claro si su enfado era con los de arriba o con Riko Amanai. No digas eso, Satoru. Puede que parezca indiferente, pero una vez asimilada, jamás volverá a ver a su familia ni a sus amigos. Suguru Geto habló con suavidad. Tras un breve silencio, añadió. Que haga lo que quiera. Es nuestro deber protegerla. Lady Riko no tiene familia. La perdió en un accidente cuando era niña y desde entonces, yo me he encargado de cuidarla. Misato Kuroi dio un paso al frente e hizo una profunda reverencia a las dos, con la cabeza gacha. Al menos y por favor, permítanle pasar más tiempo con sus amigos y... Entonces sois su familia, interrumpió Suguru Geto en voz baja. Sí. Sí, lo soy. Misato Kuroi bajó aún más la cabeza. Smuhun Minamoto se apoyó contra la pared, revisando su teléfono y consultando información en la web oscura. La recompensa por Riko Amanai seguía aumentando. Ya había alcanzado los 30 millones. De repente, Smuhun levantó la vista y caminó hacia los demás. Se giró hacia Misato Kuroi. ¿Alguien viene? ¿Dónde está Riko-chan? Misato Kuroi se quedó paralizada un instante, luego se obligó a mantener la calma. Miró su muñeca. En este momento, debería estar en clase de música, ya sea en el aula de música o en la capilla. ¿Fue primero a la capilla? No nos avisó. Misato no dejaba de mirarlos a ambos. A veces la profesora de música cambia el lugar de la clase. Satoru, ve a la capilla. Kuroi-san, dirígete a la sala de música, ordenó Suguru Geto de inmediato. Yo me encargo. Yo me encargaré del usuario de la maldición. Geto, ve a la sala de música con Kuroi, interrumpió Smuhun Minamoto, haciendo una señal con los ojos. Además, protege a Kuroi. Geto asintió con la cabeza en señal de comprensión. Independientemente de si la encuentran o no, reúnanse aquí inmediatamente, concluyó Smuhun. El grupo asintió y se separó. En el instante siguiente, Smuhun Minamoto desapareció de la vista, reapareciendo donde la energía maldita estaba más concentrada. No muy lejos, un hombre corpulento permanecía en el patio de la escuela con una extraña bolsa de papel sobre la cabeza. Escudriñaba los alrededores a través de un agujero sobre su ojo izquierdo, dejando ver una mirada apagada a través de la abertura. Miró a su alrededor, tirando ligeramente de la bolsa de papel. Todo su cuerpo irradiaba una intención asesina, como si estuviera a punto de estallar. 30 millones, ¿eh? Vine corriendo sin siquiera comer. Una buena comida después de una cacería sabe mejor que nada. Qué lástima. Ni siquiera podrás morir con el estómago lleno. Una voz provino de frente. ¿Eh? Una sombra se proyectó sobre la cabeza del hombre. Su expresión se endureció al alzar la vista hacia la figura alta que había aparecido repentinamente, encontrándose de inmediato con la mirada de un par de ojos inusuales. No te preocupes, Kuroi-san, dijo Suguru Geto con dulzura mientras corría a su lado, tratando de calmar sus nervios. Personas de origen desconocido, restos de Q, o asesinos contratados por el grupo religioso estelar. Si se trata de lo segundo, las cosas podrían complicarse. No hay forma de saber quiénes son ni cuántos son. Analizó mentalmente la situación. MMM. Suguru se detuvo de repente y extendió el brazo para bloquear el paso de Misato Kuroi. Un anciano con una bufanda blanca estaba de pie en el pasillo, bloqueándoles el paso. Adelántate a la sala de música. Te alcanzaré enseguida, dijo Suguru sin siquiera girar la cabeza. Dio un paso al frente. Misato inmediatamente se dio la vuelta y se marchó. El anciano la miró de reojo, pero rápidamente apartó la vista. Una persona común y corriente. Ese uniforme, eres del Instituto de Jujutsu, ¿verdad?
Volvió la mirada hacia su gurú y, mientras hablaba, formó un amuleto con la mano derecha, canalizando energía maldita en él. El papel se incendió por sí solo, y dos Shikigami emergieron, rodeándolo por ambos lados. Su gurú respondió invocando a dos espíritus malditos de tipo Kappa. No se necesita ningún medium. Y ese método de invocación, no se parece en nada al de un usuario de Shikigami. Podría ser, manipulación de espíritus malditos. El anciano sintió un nudo en la garganta, aunque su tono se mantuvo impasible. Correcto. Si vives lo suficiente, realmente lo ves todo. Para convertir a un espíritu maldito en un sirviente que obedece órdenes. Al someterlos y adquirirlos, el usuario puede controlarlos libremente. No se necesita ningún medium. La energía maldita que reside en los espíritus es suficiente para activar la técnica. No hay límite en la cantidad de espíritus que se pueden obtener y esa información pasó fugazmente por la mente del anciano. Su gurú retrocedió cuando los espíritus Kappa se abalanzaron hacia adelante. El anciano entrecerró los ojos. Aunque la técnica era claramente superior a la suya, la forma en que su gurú operaba aún conservaba la mentalidad de un usuario de Shikigami. Y, lo que es más importante, es demasiado joven. La falta de experiencia es su mayor debilidad. Sé exactamente lo que está pensando. Mientras los espíritus Kappa cargaban, la confianza se apoderó del corazón del anciano. Este tipo de hechiceros te lanzan sus espíritus malditos sin pensarlo dos veces. Son malos en el combate cuerpo a cuerpo y envían todos sus espíritus a la vez, quedando totalmente expuestos y no se puede pedir un objetivo mejor. Parece que estás tramando algo, pero es inútil. La voz de su gurú interrumpió sus pensamientos. Apareció un espíritu maldito con forma de gusano, tan enorme que casi llenaba todo el pasillo. Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Esos dos primeros solo eran una trampa. La boca del gusano se abrió de par en par, mostrando hileras de colmillos en espiral que se retorcían en su interior. Se abalanzó sobre él con una fuerza aterradora, partiendo el suelo y el techo mientras se precipitaba hacia él para morderlo de un solo golpe. Así que, se acabó, su gurú miró hacia el espíritu del gusano. Auge. El anciano irrumpió por una ventana detrás de su gurú, riendo como un loco. Ja ja ja. Tu error fue quedar completamente expuesto. Empuñando una daga, se abalanzó sobre su gurú, que acababa de darse la vuelta, con el rostro aún lleno de conmoción. Morir. Se acabó. Es demasiado inexperto. Golpe. Una mano le agarró la muñeca con firmeza en pleno movimiento. El corazón del anciano dio un vuelco. Una fuerza poderosa lo jaló hacia adelante y un puño se estrelló directamente contra su mandíbula. Perdió la vista y sus piernas cedieron, desplomándose de rodillas. Vio vagamente un rostro sobresaltado que empezaba a relajarse. ¿Así que me estuviste provocando todo el tiempo? Jaja, en realidad no. Simplemente parecías estar desesperado por lanzarte al ataque. El pánico de su gurú se desvaneció por completo. Cuando tratas con alguien convencido de que ya ha ganado, solo necesitas darle un pequeño empujón. Hacerle creer que la victoria está a la vista, y él mismo caerá en la trampa. ¿Así que no regresaron a la preparatoria de Jujutsu? Preguntó un hombre con una cicatriz vertical en la comisura de los labios, riendo entre dientes. Mejor aún. Ahora más incautos caerán en la trampa de la recompensa. ¿Estás seguro de esto? Esa recompensa salió del anticipo de 30 millones que pagó el grupo religioso estelar. Si destruyen la nave de plasma estelar, perderás el depósito. Puede que ni siquiera recibas el resto del pago. Una voz provino del otro extremo de la llamada. Publicar la misión a través de ti es lo mismo que anunciar el resultado por adelantado. Eso solo ocurrirá si logran destruir el recipiente de plasma estelar, respondió el hombre con un suspiro. Ahí tienen a Satoru Gojo. Es un ser excepcional, de esos que aparecen una vez cada varios siglos, con 6 ojos y la técnica maldita ilimitada. Mientras él esté cerca, nadie tocará el recipiente de plasma estelar. ¿Ni siquiera tú? ¿Quién sabe? Hubo una breve pausa, luego la voz dijo. Poner un límite de tiempo a la misión fue una gran idea. Los usuarios de la maldición se reunieron rápidamente. Todo está avanzando más rápido de lo esperado. Yo mismo me iré pronto. Esos 30 millones, me aseguraré de que todo vuelva. ¿Eh? No estás usando un foro anónimo barato, ¿sabes? La tarifa de publicación, la tarifa de gestión y todo lo demás y...
Oye, mala señal. El hombre arrojó su teléfono a un lado.